¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Lago Horror, y hoy les traigo una historia de terror que los hará pasar la noche sin querer cerrar los ojos, por miedo a ser arrastrados al más allá por las criaturas que estamos a punto de invocar, así que pongan mucha atención y no se les ocurra despegar la mirada de la pantalla, aun cuando crean ver por el rabillo del ojo a una sombra que los observa fijamente como queriendo devorarlos con su densa y profunda obscuridad. Así que una vez avisados, puedo comenzar con el relato. Corría el año de 1830, una época más sencilla, más simple, pero a su vez más complicada, ya que el desarrollo médico no tenía tantos avances como ahora, y el mundo se encontraba en plena evolución. Dentro de todo esto, se encontraba la familia del importante y adinerado duque, Sir Evans III, y su recién comenzada familia, se alegraba por el próximo nacimiento de su primera hija a la cual nombrarían Elizabeth. La pequeña Elizabeth aún no nacía, y ya llenaba de alegría las vidas y corazones de Sir Evans y toda su familia, ya que era ella, la primogénita de su generación, aunado a que Sir Evans era el miembro más importante y rico de la familia. Así que ya la esperaban con tantas ansias, la pequeña ya tenía una recámara enorme solo para ella, junto a la recámara de sus padres, y esta contaba con cuanto artículo necesario e innecesario se pudiese comprar. Había una cama enorme cubierta con las mejores telas del mercado, una cuna preciosa adornada con detalles en oro y plata, juguetes hechos a mano por los mejores jugueteros de la ciudad, y sí claro, no podía faltar, las mejores ropas, eran tantas que abarcaban los próximos 15 años de vida de la pequeña. Todo iba de maravilla, ¿qué más podían pedir? Sir Evans todas las mañanas antes de irse a trabajar, se miraba al espejo, y se decía a sí mismo, eres el mejor, el hombre con más suerte que hay, y todo, gracias a ti mismo. Ese día, Sir Evans, se levantó, se arregló, desayunó, se miró al espejo y repitió sus palabras favoritas, que hasta este momento parecían haberle dado todo en cuanto él hubiese querido y deseado, pero algo pasaría que cambiaría su vida para siempre, ya que cuando estaba por completar su frase, el espejo cayó al piso. Sir Evans se asustó y se exaltó debido al repentino suceso, así como por el casi ensordecedor estruendo de este rompiéndose en miles de pequeños pedazos al estrellarse contra el piso. Sir Evans retrocedió 2 pasos, y exaltado por lo que acababa de suceder, solicitó a una de sus empleadas domésticas que limpiara el desastre. La ya adulta, pero aún hábil empleada no tardó ni 2 minutos en limpiar todo el desorden, mientras Sir Evans se despedía de su bella esposa. Ya tarde por la noche, al ir caminando por las calles, Sir Evans se topó con un anciano, que le obstruyó el paso con su andar algo lento e inestable, impacientándolo hasta el punto de querer pasarlo por un lado, ya que, la apenas existente acera, era muy estrecha, y por debajo de esta, las calles estaban llenas de lodo y charcos ocasionados por las constantes lluvias, así que, al quererlo pasar, Sir Evans empujó con el brazo al anciano que apenas andaba, pasándolo de largo sin siquiera ofrecer una disculpa, a lo que el anciano solo expresó una muy inusual sonrisa. Al girar la cabeza, Sir Evans pudo percatarse de aquella sonrisa, extrañamente grande, llegando las comisuras de la boca casi hasta la parte trasera de las orejas, a lo que también les sorprendió, que aquel frágil anciano sonriera al haber sido golpeado por él, así que sin pasar más de un segundo, el extraño anciano le habló a Sir Evans, con una voz un tanto temblorosa, pero bastante grave y profunda, para provenir de un anciano con esa apariencia tan débil, para pedirle un favor. Este le dijo: ¿me podrías acompañar hasta mi casa? Ya que es demasiado tarde,
La noche es oscura, y yo soy demasiado viejo para poder defenderme solo si algo me llegase a pasar, a lo que Sir Evans respondió, que no era su culpa que la anduviese a altas horas de la noche en la calle, que si no podía defenderse, se quedase en su casa, a lo cual el anciano replicó que por favor lo acompañara, que solo quedaba unas pocas calles, así que nuevamente, Sir Evans se negó, alegando que a la próxima le dijese a sus hijos que lo acompañasen para no estar causando lastima en la calle, y aceleró el paso, dejando al anciano atrás perderse entre las sombras de la noche, sin voltearlo a ver. Esa misma noche, al estar durmiendo en su cama, entre sueños comenzó a ver a aquel anciano. Lo veía a lo lejos y veía que movía los labios, como intentando decirle algo, pero no podía identificar las palabras que provenían de su boca. Unos días después, sin recordar más sobre aquel anciano, la vida de Sir Evans iba como siempre, a diferencia que, hacía un par de días, su esposa comenzó a sentirse mal, un poco de fiebre, tos, irritación en la piel, pero nada que pareciese algo sumamente grave, ya que la señora Evans no parecía afectada por estos síntomas. Horas más tarde, ya llegada la noche, se encontraban los dos acostados, preparándose para dormir, cuando la señora Evans se levantó un poco apresurada al baño, sujetando su estómago con la mano izquierda, mientras corrió hacia Sir Evans, que sostenía una lectura, no se preocupó demasiado, ya que parecía una reacción normal de mareo debido al embarazo, pensó que muy probablemente sería vómito o un simple dolor en el estómago, así que él continuó con la lectura del libro que le había prestado un buen amigo. Pasados 30 minutos, Sir Evans se comenzó a extrañar ya que su esposa no había salido aún del baño. Echó un vistazo hacia él, y pudo ver la sombra de su esposa reflejada en el piso por debajo de la puerta, así que no se preocupó más y continuó leyendo. La lluvia hacía de las suyas, con vientos fuertes silbando una rítmica e incómoda melodía, al colarse por entre las rendijas de las ventanas, que era acompañada por unos golpeteos, provenientes de la imperfecta estructura de la misma. Él se había adentrado tanto en la trama de su libro, que no se percató del tiempo que llevaba su esposa en el baño. Un ligero ruido, como de algo cayendo, lo sacó de su concentración en el libro. Al despegar la mirada de notó que su esposa aún no salía, así que comenzó a poner atención sin despegar la mirada del baño. Cuando menos se dio cuenta, todo se encontraba en calma y un silencio tan denso, que pareciera que se acabase de adentrar en alguna dimensión paralela. La lluvia no había cesado, y él solo veía cómo la recámara era iluminada por la luz cegadora de los rayos. Seguido, su cabeza comenzó un muy cansado y fuerte debate contra sí misma, ya que no se explicaba la situación en la que se encontraba. Para desahogar la tensión y recobrar un poco el sentido, se dijo a sí mismo que debían ser los nervios, así que sin pensarlo más, se levantó lentamente de la cama, y se dirigió hacia el baño para asegurarse de que su esposa se encontrase bien. Al acercarse y estar a unos escasos 2 metros de la puerta, pudo ver aún la sombra de su esposa por debajo de la puerta, así que la llamó por su apodo de cariño esperando escuchar su voz, antes de acercarse a abrir la puerta, y pudo ver cómo la sombra de ella se giró en dirección a la puerta como si lo hubiese escuchado, pero no le respondió, así que, calmado un poco al ver que se encontraba dentro del baño y un poco molesto porque no le respondió, se apresuró a abrir la puerta, pero, el trueno que rompió el silencio, no fue nada. Al abrir completamente la puerta, ya que lo que encontraría, lo dejaría totalmente devastado, y a su vez, lo rompería emocionalmente tanto, que solo pudo caer de rodillas al suelo, humedeciendo su pijama con la sangre que inundaba el piso del baño. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. En el suelo, yacía su esposa bañada en sangre,
debido a que ésta había sido dividida por un corte vertical desde su entrepierna hasta el pecho, separando su cuerpo totalmente desde la espalda, como si la hubiesen cortado con unas tijeras gigantes, y por si no fuese suficiente, lo peor de esta pesadillesca escena, era ver el cuerpo de su hija, que se encontraba mutilado justo al lado de su madre. No había manera en este mundo que pudiese hacer que Sir Evans pudiese asimilar lo que veía en sus ojos, así que, invadido por el shock de lo que estaba ocurriendo, Sir Evans cayó desmayado ahí mismo, pero justo antes de perder el conocimiento, solo pudo ver un par de ojos amarillos en medio de la oscuridad, que, poco a poco invadió su visión. Al despertar, se encontró con que ya estaba acostado en su cama, había un médico, algunas de las personas que trabajaban para él como servidumbre y empleados domésticos, y algunos familiares. A Sir Evans le tomó algunos segundos recordar lo sucedido, y nuevamente, como si lo golpearan por la nuca, todo volvió a él, pero por alguna extraña razón, ya no parecía estar afectado por lo ocurrido, así que pidió a todo mundo retirarse, ya que él les notificaría cuándo y dónde sería el funeral. Después de eso, no se le vería a Sir Evans por un tiempo. Sir Evans, siendo una persona fría y fuerte de carácter, se perdió en su depresión, encerrándose solo en su enorme, fría y ahora solitaria casa, solo se sentaba en su habitación, frente a la puerta del baño, preguntándose, ¿qué ocurrió? ¿Y por qué a mí? Reviviendo en su mente aquella terrorífica y macabra escena. Por las noches, solo podía soñar con la sombra que vio aquella noche, por debajo de la puerta, justo antes de abrirla, y con esos enormes, profundos, fríos y terroríficos ojos amarillos. Unos días después, alguien tocó a su puerta, cosa que ya había sucedido antes por familiares y amigos, queriendo ver cómo estaba y cómo seguía, pero a nadie le abría, solo que, esta vez, había sido alguien al parecer muy persistente, ya que pasó un largo tiempo tocando repetidas veces, cuando por fin dejaron de tocar, Sir Evans se acercó a la puerta, para intentar asomarse por la mirilla, e identificar a la persona que con tanta insistencia, había tocado la puerta, pero al acercarse a esta, se encontró con una nota, que al parecer, esta persona habían colado por debajo de su puerta, la cual decía: yo te puedo ayudar a recuperar lo perdido, lo más deseado en esta vida por ti, y venía acompañada de una dirección. Esa misma noche, decidió ir a buscar a esta persona, siguiendo la dirección que venía en la nota. De camino, tuvo una sensación de vacío, de vértigo. Esa misma sensación que te da, cuando algo puede salir muy mal, pero, por alguna razón, sus piernas, no paraban de caminar hacia el lugar que la nota indicaba. Al llegar, se topó con una casa muy vieja, con un jardín delantero muy descuidado, como si nadie viviese ahí, pero, pues, era el lugar que la nota indicaba, así que se adentró en la propiedad de una manera muy sigilosa, prestando atención a cualquier ruido. Al llegar a la puerta de la casa, se topó con que estaba abierta, así que preguntó si podía pasar, pero nadie respondió. Lo hizo nuevamente justo antes de dar el primer paso dentro de la casa. Al encontrarse totalmente dentro de esta, la puerta se cerró justo detrás de él, dando un azotón, y de manera casi instintiva, él comenzó a caminar por la casa, como si ya supiese a dónde ir, topándose con una puerta grande al final del pasillo, la cual contaba con símbolos extraños tallados en ella, que más que símbolos, parecían adornos que la recubrían de arriba abajo, y cuando menos se dio cuenta, su mano derecha ya se encontraba girando la perilla de la puerta, y en cuanto hubo espacio suficiente, coló la cabeza para intentar ver lo que se encontraba al otro lado, pero al pasar la cabeza por la puerta, solo se escuchó una voz misteriosamente familiar que decía: adelante Sir Evans. Este se congeló por unos segundos, sintiendo una gota de sudor congelado recorriendo toda su espina dorsal antes de reaccionar a la petición de la voz. Al adentrarse en dicha habitación, sus ojos de inmediato asociaron esa voz tan familiar con aquella macabra sonrisa, que se robaba toda la atención en la habitación.
al reconocer a aquel anciano, que se había topado en la calle, hacía unas semanas atrás, su semblante cambió, volviéndose algo prepotente, preguntando, que qué quería ahora, y por qué, no lo dejaba tranquilo. A lo cual el anciano respondió, que solo quería ayudarlo, así que Sir Evans, tan confundido como se podía estar, no pudo más que preguntar, ¿por qué lo iba a ayudar? Si él no lo ayudó antes, el anciano le pidió que se sentara para contarle algo que tenía que saber antes de recibir su ayuda, le explicó que esto iba a ser muy difícil de creer y muy complicado. Primero le preguntó, ¿crees en Dios? Sin dudarlo ni un segundo, él contestó que sí, a lo cual el anciano explicó, pues él aquí en la tierra él no existe, lo más cercano a él, soy yo, un creador de demonios de la oscuridad, conocido con diferentes nombres. Sir Evans soltó una carcajada interrumpiendo al anciano. Sé que suena a cuento para niños, dijo el anciano, pero sí, así es, insistió, y yo no soy Dios, pero me dedico a generar equidad en la tierra, poner orden, e intentar manipular a las personas, para que sean buenas o malas según se requiera, así que, sí, yo fui quien mató a tu esposa hace unos días, pero la razón que te ofrezco mi ayuda, es porque, cometí un error al no saber que estaba embarazada, así que te ofrezco la oportunidad de recuperar a tu hija, ya que ella no tenía que haberse visto envuelta en esto, ¿qué te parece? Preguntó el anciano. Sir Evans, sin poder creer lo que acababa de escuchar, no sabía si intentar estrangular a aquel anciano que tenía enfrente, o si tomarle la palabra e intentar recuperar a su hija, así que después de unos segundos de pensarlo, le dijo que si quería, al menos, poder recuperar a su hija. Entonces, aquel anciano, le pidió que lo acompañara a una habitación que se encontraba detrás de ellos. Al cruzar el umbral de la puerta, se topó con una habitación totalmente oscura. Seguido, el anciano le pidió que esperara un segundo, en lo que traía su bebé. De repente el anciano puso un pequeño bulto en las manos de Sir Evans, y le pidió que lo sujetara. Le dijo, que esa era su bebé, pero que esperara a llegar a casa, para poder verla. También le dijo que, como la muerte es infalible, y él no es Dios, no podía devolverle a su hija real, pero que esta, era una copia exacta de la pequeña Elizabeth, mas nuevamente, no era su hija, así que, casi de manera instantánea, Sir Evans, estuvo a punto de soltar el pequeño bulto, dejándolo caer al suelo, pero al escuchar un ligero puchero proveniente de entre las sábanas en las que venía envuelta la bebé, él, se enamoró casi instantáneamente de lo que fuese que hubiese dentro de esas sábanas, y que a partir de ahora sería su hija, pero... recalcó el anciano, hay unas reglas que debes seguir para que esto funcione. A la bebé, no le puede dar la luz del sol, pero ni un pequeño destello, y deberás alimentarla solamente una vez al día con pescado crudo muy bien lavado, no se la podrás presentar a nadie, y por último, lo más importante, no puedes estar con ella durante el día, por ningún motivo lo vayas a hacer, y debes cerrar muy bien su cuarto con llave, ya que intentará salir. Es de suma importancia que sigas estas reglas, para que todo funcione correctamente, y cualquier cosa que pase, deberás venir conmigo a reportármelo. Anonadado por la nueva oportunidad que se le había dado, prometió no romper las reglas, así que llevó a su nueva hija directamente a su casa, aprovechando que aún era de noche. Al llegar a su casa, se dirigió a la habitación que ya le habían preparado desde hace ya tiempo, ya que no podía esperar a ver el rostro de su pequeña hija. Desenvolvió las capas de cobijas con las que venía envuelta, y, ¿cuál fue la sorpresa? Una hermosa bebé de tez muy blanca, cabello rubio y rizado, con unos grandes y hermosos ojos color miel, que lo miraban fijamente, como si se conocieran de toda la vida. Era, justo como él imaginó que sería. Pasó el tiempo, y unos años después, Sir Evans siguió con las reglas al pie de la letra, pero a medida que la niña crecía, se volvía más y más inquieta y curiosa, preguntando mucho sobre el exterior, y también, ¿por qué no podía salir a jugar con los demás niños?
llegando a un punto en donde, Sir Evans, se comenzó él, también a preguntar, si realmente las reglas eran ciertas, o si solo era un invento de aquel anciano. Esa noche se encontraba jugando con la pequeña Elizabeth, contándole historias y hablándole sobre su madre, siendo ya muy tarde por la noche, sin darse cuenta, se quedó dormido. Al día siguiente, la policía solo encontró la puerta de la casa abierta, restos de Sir Evans regados por toda la habitación, con una nota que decía: lo siento, solo intentaba ayudar, pero no soy Dios.